Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargados de chismecito, de dudas, de intriga, de todo un poco. Porque vamos a meternos de lleno en un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que sinceramente, a muchos de ustedes les ha generado un montón de preguntas y debates. ¿Se trata de amor verdadero o es todo una elaborada actuación? Sí, amigos y amigas, hoy vamos a desentrañar el misterio de Serkan y Özge. Sí, sé que muchos ya están gritando desde sus casas, porque conocen perfectamente de quiénes hablamos. Serkan y Özge, esa pareja que ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo con su historia. Nos han mostrado facetas de romance, de pasión, de momentos tiernos, pero también, y esto es lo que genera la duda, nos han presentado situaciones que a veces parecen sacadas de una telenovela, ¿verdad? Por eso en este vídeo nos vamos a poner el sombrero de detectives, vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración, y vamos a intentar responder a la gran pregunta que nos han hecho llegar tantas veces: ¿Serkan y Özge, amor real o pura actuación? Antes de empezar con todo este análisis, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Damos clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque como ya saben, aquí siempre traemos lo más interesante, lo más discutido, y hoy, créanme, vamos a dar mucho de qué hablar. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Serkan y Özge para quienes quizás nos están viendo por primera vez? Pues bien, Serkan y Özge son personalidades públicas, ¿verdad? Han ganado fama y notoriedad por su relación. Y ahí es donde empieza la complejidad. A lo largo de su tiempo bajo los reflectores, hemos sido testigos de un torbellino de eventos, de apariciones públicas, de declaraciones que han ido alimentando la narrativa de su romance. Por un lado, nos muestran imágenes de ensueño, de paseos románticos, de gestos de afecto que para muchos son la prueba irrefutable de un amor genuino. ¿Quién no ha suspirado al verlos juntos, tan compenetrados, tan enamorados? Sus seguidores más fieles defienden a capa y espada la autenticidad de su relación, argumentando que la química es innegable y que se les ve felices. Y no les falta razón en muchos aspectos, porque la conexión que proyectan es palpable. Sin embargo, como en toda buena historia, y más cuando hay tantas cámaras y tanta atención de por medio, siempre surgen las preguntas. Y es que en el mundo del espectáculo, las líneas entre lo público y lo privado a veces se vuelven tan difusas que es difícil saber dónde termina el guión y dónde empieza la realidad. ¿Cuántas veces hemos visto parejas en el ojo público que, tras un tiempo, revelan que todo era una estrategia de marketing, un contrato o simplemente una fachada para mantener la atención? Pues bien, Serkan y Özge no han estado exentos de este tipo de especulaciones. Los escépticos, y ojo que también tienen sus argumentos, señalan que la forma en que se presentan a veces raya en lo exagerado, en lo perfectamente orquestado. Que cada foto, cada vídeo, cada entrevista parece estar cuidadosamente planeada para mantener viva la llama de la atención mediática. Se habla de momentos de tensión que se han filtrado, de rumores de crisis que se desvanecen tan rápido como aparecieron, y de declaraciones que, a pesar de sonar emotivas, parecen ensayadas. ¿Es posible que toda esta perfección sea una estrategia para mantener su popularidad, para asegurar contratos, para seguir siendo relevantes en un mundo que devora la información a velocidad de vértigo? Analicemos algunos de los puntos clave que alimentan esta duda. Primero, la intensidad de su relación. Desde el principio, su romance ha sido retratado como algo explosivo, casi de película. Hemos visto declaraciones de amor eterno, planes de futuro grandiosos, y una dedicación que para algunos parece demasiado perfecta. En la vida real, las relaciones, incluso las más apasionadas, suelen tener altibajos, momentos de duda, de discusión, de normalidad. Y es precisamente esa aparente ausencia de lo normal, lo que hace que algunos se pregunten si lo que vemos es la realidad o una versión editada y pulida para el público. Segundo, las apariciones públicas. Serkan y Özge parecen estar siempre en el lugar correcto, en el momento adecuado, con la pose perfecta. Sus publicaciones en redes sociales son un desfile de momentos idílicos, casi como un catálogo de amor perfecto. ¿Es esto porque realmente viven una vida así, o porque saben exactamente qué es lo que el público quiere ver y se lo ofrecen de manera impecable? La línea es muy fina, y a veces, la coherencia entre lo que se muestra y lo que se vive puede ser un indicador. Tercero, los rumores y las desmentidas. Cuando una pareja es tan mediática, los rumores son pan de cada día.
Lo interesante aquí es C. Cómo Serkan y Ozge o su equipo de relaciones públicas han manejado estas crisis. A veces las desmentidas son rápidas y contundentes, otras veces simplemente desaparecen sin dejar rastro. Esto puede interpretarse de dos maneras, como una señal de que su relación es lo suficientemente sólida como para no verse afectada por los rumores, o como una muestra de que tienen un control férreo sobre la narrativa y saben cómo apagar fuegos antes de que se conviertan en incendios. Pero, seamos justos. No podemos descartar la posibilidad de que su amor sea genuino. Después de todo, muchas parejas en el mundo del espectáculo han demostrado que es posible mantener una relación auténtica a pesar de las presiones externas. La conexión que muestran a veces es tan real, sus miradas se cruzan de una manera tan sincera, que es difícil no creer en la posibilidad de que estén profundamente enamorados. El amor, incluso en su forma más apasionada, puede ser así de intenso, puede hacer que las personas se sientan como si estuvieran viviendo en una burbuja, protegidas del mundo exterior. Además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la autenticidad de una relación? Cada pareja tiene su propia dinámica, su propia forma de expresar su amor, y su propio nivel de privacidad. Lo que para unos puede parecer una actuación, para otros puede ser simplemente una forma de compartir su felicidad con sus seguidores, una manera de agradecer el apoyo que reciben. Y es cierto, el mundo del entretenimiento a menudo exige cierto nivel de exhibición. Tal vez Serkan y Ozge simplemente están navegando esas aguas de la mejor manera que saben, compartiendo su vida de una forma que les funciona. Hemos visto momentos de vulnerabilidad, declaraciones emotivas que parecen brotar del corazón, y gestos de apoyo mutuo que van más allá de lo superficial. Si analizamos esas escenas, podríamos decir que sí, hay algo real ahí. La forma en que se defienden mutuamente cuando surgen críticas, o cómo celebran juntos sus logros, puede ser interpretado como una señal de una conexión profunda y duradera. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Amor real o pura actuación? Sinceramente, la respuesta no es tan simple como un sí o un no. En el mundo del espectáculo, la realidad y la ficción a menudo se entrelazan de maneras que son casi imposibles de separar. Es posible que Serkan y Ozge vivan un amor genuino, pero que al mismo tiempo, sean conscientes de la importancia de mantener una imagen pública cuidada. Es posible que algunas de las situaciones que vemos sean un poco exageradas para el entretenimiento del público, pero que en el fondo, la base de su relación sea sólida. Lo que sí podemos afirmar es que han logrado algo muy importante: capturar nuestra atención, generar debate y hacernos sentir parte de su historia, sea cual sea su naturaleza. Han creado una narrativa que ha resonado en muchas personas, y eso, en sí mismo, es un arte. Y para cerrar este debate quiero invitarlos a ustedes a reflexionar. ¿Qué creen ustedes? ¿Han sido testigos de momentos que les han convencido del amor real de Serkan y Ozge? ¿O por el contrario sienten que hay algo detrás de esa imagen perfecta? Nos encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus experiencias. Dejen sus comentarios aquí abajo porque este es un espacio para el diálogo y para compartir ideas. En resumen, hemos explorado los diferentes ángulos de la relación de Serkan y Ozge, analizando los argumentos a favor de un amor genuino y las dudas que surgen debido a su exposición mediática. Hemos visto cómo su historia, sea real o actuada, ha logrado cautivarnos y generarnos preguntas. Ha sido un placer tenerlos aquí, discutiendo este tema tan apasionante. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también están intrigados por Serkan y Ozge. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.